Bueno, buenos días a todas y bueno, gracias por las pacientes que habéis podido venir aquí y a las que nos estáis viendo desde casa. En primer lugar, quería agradecer como siempre a Luisa, que es la presidenta de la asociación Endavan y que, bueno, ya sabéis todas que es el motor para poder llevar a cabo todos estos talleres. A Bio por permitirnos también y darnos soporte para poder organizar todo esto y a Pfizer, en especial a Juan Ruiz, que es la persona más implicada en este proyecto. Este es el tercer taller del curso que se titula Maternidad y Cáncer y lo van a impartir por un lado la doctora Susana Peón, que es especialista en ginecología y obstetricia y forma parte del equipo de reproducción en la Fundación Puigverd y en el Hospital Sant Pau, y la doctora Cristina Saura, que como bueno, muchas de vosotras ya la conocéis, es la jefe de la unidad de mama del Servicio de Oncología Médica de aquí del Valdebrón. Después de la charla tendremos un rato para resolver las dudas de las pacientes, tanto la gente que ha venido presencial como los comentarios que dejéis a través de las redes sociales. Y nada más, después ya comentaré al final de la charla cuál es el siguiente taller y cómo lo iremos organizando. Y nada, os dejamos ya con Susana. Buenos días a las presentes y a todas aquellas que os hayáis podido conectar después de todos los problemas técnicos. Gracias a la organización por permitirme el estar aquí, pero sobre todo gracias a las pacientes, porque me han dicho que este tema era una propuesta, ¿no? Un tema que interesaba a muchas pacientes y ha sido una propuesta por parte de las pacientes, y os agradezco de verdad que os interese el tema de la maternidad tras el cáncer. Para situarnos un poquito, yo creo que tenemos que tener en cuenta varios aspectos básicos. Sabemos que el cáncer de mama es un cáncer muy incidente. 1 de cada 8 mujeres padecerá un cáncer de mama durante todo su periodo de vida. Y aquí os presento datos publicados por la SEOM en el 2022, en el que se ve que el cáncer de mama, esto es una incidencia general a nivel mundial para ambos sexos, pero se ve que el cáncer de mama es predominante. La incidencia ha aumentado, vemos que cada vez hay más casos, pero sobre todo a nosotros lo que realmente nos preocupa es el hecho de que cada vez vemos más mujeres jóvenes diagnosticadas de cáncer que no han cumplido su deseo reproductitivo. Un 15% de pacientes diagnosticadas de cáncer, ¿no?, tienen una edad igual o inferior a 45 años y aproximadamente un 8% son menores de 40 años. Otro punto importante, la supervivencia. Sabemos que la supervivencia va en aumento. Los datos estadísticos nos dicen que actualmente tenemos una supervivencia a los 5 años de un 86%. Hay datos que nos dicen un 90%. Ha aumentado la supervivencia gracias al diagnóstico precoz, gracias a todos los tratamientos, gracias a toda la investigación que se está haciendo. Por ello, otro motivo más por el que nos encontramos pacientes que cada vez se preocupan más por la maternidad. La mortalidad también ha disminuido, la incidencia, ¿no?, y vemos que aumenta la supervivencia también y vemos la disminución en la mortalidad, aunque sea poquita, pero sí que hay ligeras mejoras en el cáncer de mama, y esto es importante también. Y el retraso en la maternidad, otro tema que a mí como médico especialista en medicina reproductiva nos preocupa muchísimo y cada vez más. Aquí veis una gráfica en la que se ve que la edad media del primer hijo en España es de 31,5, casi 32 años. O sea, es una edad media que está un poquito superior a lo que es la media de todos los países. Tenemos una edad media tardía y, como veis, la curva tiene un predominio ascendente, o sea que vamos a ir retrasándolo. Esto ha venido dado principalmente por los cambios de la posición, ¿no?, en la mujer en la sociedad actual. Cada vez la mujer, ¿no?, está mejorando sus condiciones, sus estudios, sus carreras, sus profesiones, y hace que veamos que el retraso en la maternidad es mucho más evidente. Pero desde luego esperemos no tener que llegar a estas situaciones tan extremas. Y un concepto básico como especialista en reproducción, tenemos que ser conscientes de que tenemos una reserva ovárica limitada. Para nosotros todo esto es muy importante. Todas las mujeres nacemos con un número determinado de óvulos,
Cuando tenemos la primera regla ya empezamos a gastar, a los 25 empieza a disminuir, sí que hay un pico de incidencia de disminución a partir de los 30 años, a los 35 un poquito más y progresivamente vemos cómo esta reserva ovárica va disminuyendo hasta que alcanzamos la menopausia, que es la edad media aproximadamente sobre los 50 años. Vemos aquí en la otra gráfica cómo, ¿no?, a partir de los 35 años ya baja un poquito la probabilidad de quedarnos embarazadas y a partir de los 40 años ya caemos prácticamente en picado. 38 años ya es un punto incidente para ver que las probabilidades como mujer para quedarnos embarazadas va disminuyendo con la edad y esto es muy importante. Intentamos educar a las pacientes, ¿no?, en el concepto de reserva ovárica, pero es verdad que muchas de nuestras mujeres no son conscientes de ello. Y otro factor muy importante del por qué estamos tratamientos que se utilizan para el cáncer, sabemos que realmente tanto la quimioterapia como la radioterapia tienen un efecto deleterio sobre la reserva ovárica. Hay distintos regímenes de tratamiento y regímenes que se utilizan en el cáncer de mama de quimioterapia pueden provocar un elevado riesgo de fallo ovárico prematuro. Aquí veis la gráfica, la tabla en la que están especificados los regímenes y también dependiendo de la edad, ello va ligado al concepto de reserva ovárica. También hay distintos regímenes para el cáncer de mama que también nos pueden provocar un riesgo intermedio de fallo ovárico posterior al tratamiento y los mismos regímenes en mujeres más jóvenes pueden provocar un bajo riesgo. Todo esto lo tenemos estratificado y clasificado para saber exactamente cuando atendemos a una paciente, según la edad, según la reserva ovárica y el tratamiento que se le va a ofrecer y las dosis, va a tener mayor o menor predisposición para el fallo ovárico. Una vez introducidas en el contexto, la importancia del cáncer, la incidencia, el aumento en la supervivencia, el retraso en la maternidad y todos los componentes que van ligados al diagnóstico y al tratamiento del cáncer, pasamos a hablar de las opciones reproductivas. Aquí os hablo en general de las opciones que tendríamos una vez superado el cáncer. Podría ser una gestación espontánea. Podríamos utilizar el material congelado si hemos realizado una preservación de fertilidad previa. Se podrían realizar técnicas de reproducción asistida después del cáncer y, como no, la adopción, que es una opción reproductiva muy válida. Pasaré por explicaros en primer lugar para mí lo más importante, que son las técnicas de preservación de fertilidad previa. La preservación de la fertilidad es muy importante, los oncólogos cada vez lo tienen más integrado en sus protocolos cuando se enfrentan al diagnóstico del cáncer de mama en una mujer joven. Se les ofrece y se discute con ellas lo que es la preservación de fertilidad. Yo creo que en el cáncer de mama son muy conscientes. Nosotros en el hospital un 70% de las preservaciones que hacemos son por cáncer de mama. Y hacemos otro tipo de patologías no solo oncológicas, pero en el cáncer de mama específicamente creo que es algo que los oncólogos son muy conscientes, no en otras especialidades. La decisión de preservar o no dependerá de distintos factores. Los factores condicionantes pueden ser tanto intrínsecos de la paciente como puede ser la edad, la reserva ovárica que ya hemos hablado, el estado puberal o no, la enfermedad de base, el estado de salud en el momento en el que nos remiten a la paciente. Pueden haber factores psicosociales. Si tenemos menores de edad, necesitamos implicar a los padres y la firma de consentimiento. Y hay unos factores extrínsecos, como hemos comentado, los tratamientos, la quimioterapia, la radioterapia, el tiempo disponible para realizar la técnica de preservación es muy importante. La experiencia del propio centro o especialistas a los que es remitida la paciente también es muy importante. Hay estudios que dicen que según la experiencia se puede ofrecer o no y se puede ofrecer o no alguna técnica y las opciones disponibles que tengamos. La ESRE, que es la Sociedad Europea de Reproducción Humana, publicó unas guías de preservación de fertilidad en el 2020. Aquí tenéis un gráfico con todas las opciones que tenemos, pero nosotros principalmente nos centraremos en lo que es la congelación de ovocitos, la congelación de embriones y la congelación de tejido ovárico.
y comentaré un poquito los análogos de la GnRH, que son las opciones que tenemos, ¿no? Que también tenemos dentro del cáncer de mama y creo que es uno de los diagnósticos en los que hay más puntos positivos. Aquí es una visión global de todas las opciones que tienen y también en niñas diagnosticadas de cáncer podemos preservar la fertilidad, pero solo tenemos una opción que es la congelación de tejido ovárico. Paso a explicaros lo que es una congelación de ovocitos. La congelación de ovocitos significa que nosotros realizamos una estimulación ovárica mediante el tratamiento hormonal. Como veis, todas las hormonas son inyecciones subcutáneas que la paciente se autoadministra y la media de la duración de la estimulación es entre unos 12 y 14 días, dependiendo de la paciente y la respuesta que va haciendo. Vamos haciendo controles ecográficos durante todo el proceso y cuando el ovario ya está preparado hay una intervención quirúrgica que es la punción folicular. Es una intervención ambulatoria, se hace bajo sedación y por vía vaginal, ecoguiado. Nosotros accedemos al ovario, introducimos la agujita de aspiración dentro de los folículos y ahí obtenemos los ovocitos. Solo los óvulos que son maduros podemos congelarlos y una vez congelados quedan depositados ahí y pueden estar años. La congelación de ovocitos y toda la criobiología realmente es una vertiente de todos los laboratorios de reproducción asistida muy nueva. Principalmente cuando se inició todo el proceso se realizaba la congelación lenta. En el 86 fue, ¿no?, cuando se empezó por primera vez, pero claro, el óvulo es una célula muy grande, entonces al hacer el proceso de congelación de forma lenta, lo que se veían es que se formaban cristales de hielo dentro de la célula y eso hacía que peligrase la integridad del DNA de la célula. Por eso vemos que las tasas de supervivencia del óvulo a la descongelación eran bajas y sobre todo las tasas de implantación, que es cuando el embrioncito, ¿no?, se ha enganchado al útero, eran muy bajas. O sea, era una técnica que no nos resultaba rentable. Pero en el 1999, como veis, realmente es muy joven, pero ha evolucionado muy rápido. Se desarrolló la vitrificación, que la vitrificación es una congelación ultra rápida del óvulo, por lo tanto mantiene su integridad, no existe esta destrucción del ADN y nos permite unas tasas de supervivencia de casi un 90% y unas tasas de embarazo de un 40-45%, que es prácticamente equiparable a la tasa de éxito que nosotros tenemos cuando hacemos un ciclo de in vitro en una mujer que hace el tratamiento por deseo reproductivo. Entonces, los puntos a favor de la congelación de óvulos para nosotros es la técnica de elección. No se requiere pareja, no necesitamos utilizar un banco de semen. Las tasas de gestación son altas, un 40-45%. La supervivencia, como hemos dicho, de los óvulos a la descongelación es alta. Puede evitar la donación de óvulos en un futuro. Sobre todo le da una tranquilidad a la paciente emocional de cara al futuro que es muy importante. Y nos ofrece también la posibilidad de realizar un diagnóstico genético preimplantacional si la mujer diagnosticada de cáncer de mama fuera portadora de la mutación. Muchas veces cuando realizamos el proceso de preservación nosotros desconocemos el estado del BRCA porque es diagnóstico, las vemos casi simultáneamente mientras están haciendo el estudio de extensión, no han iniciado todo el tratamiento complementario, bien sea cirugía, bien sea quimio. Y sí que según la historia clínica, según los antecedentes familiares, pues ya vemos un poquito más o menos si puede tener opciones, aunque en mujeres jóvenes, ¿no?, también lo vemos. Y si congelamos óvulos podemos hacer un estudio genético del embrión posteriormente. Los inconvenientes es que solo se puede aplicar pospuberal. Las mujeres necesitamos que hayan tenido la primera regla, como hemos dicho antes, en las niñas no se puede. El tiempo de estimulación, que es de unos 10-14 días. Retrasamos el inicio de la quimioterapia si es urgente durante ese tiempo, entonces siempre tenemos que coordinarnos con los oncólogos y preguntarles si es posible hacerlo. Yo siempre es lo primero que hago. Cuando me mandan a una paciente les pregunto qué previsión tienes, cuándo quieres empezar, qué tiempo tengo, porque según el tiempo ofreceremos una técnica u otra. Sí que con la estimulación damos hormonas y los niveles de estradiol suben en sangre y saber que hay cánceres que son hormonodependientes. Pero como ahora luego os explicaré, hacemos una estimulación con letrozol que nos inhibe los niveles de estradiol en sangre y alcanzamos niveles en sangre que prácticamente se asemejan a un ciclo natural de una mujer en cada mes. Es un procedimiento quirúrgico pero ambulatorio
y no preserva la función gonadal. La criopreservación de embriones sería el mismo proceso, pero cuando tenemos los óvulos, los fecundamos en el laboratorio, generamos embriones y congelamos los embriones. Actualmente yo lo he puesto porque es una técnica estandarizada y es la técnica con la que todos los laboratorios de reproducción asistida empezaron, es la que mejor se sabe hacer, la congelación de embriones. Pero realmente nosotros hace muchos, muchos años que ya no lo hacemos, ¿vale? Sí que sabemos que la supervivencia embrionaria es buena, que las tasas de embarazo son altas, que también nos puede evitar pues lo mismo que la congelación de óvulos. La donación futura nos da la tranquilidad de cara al futuro y también nos ofrece la posibilidad del diagnóstico genético preimplantacional, pero aquí tenemos las mismas limitaciones que en la congelación de los óvulos. Aquí sí que realmente necesitamos o bien la pareja o el semen de banco para poder fecundar los óvulos y lo hemos abandonado por la incerteza en el destino de estos embriones. Tienen muchas implicaciones legales si congelamos embriones. Si la paciente utiliza el semen de la pareja, esos embriones son de los dos y durante todo el proceso, a nivel emocional, a nivel psicológico, lo sabéis que realmente hay muchos cambios. Y nosotros en el equipo hemos tenido que destruir embriones porque las parejas se han roto y en el momento de utilizarlos no estaban juntos y los embriones son de los dos. Y es un destino incierto, nunca sabes el pronóstico. Está claro que preservamos si la paciente tiene un buen pronóstico de supervivencia, pero a veces, ¿no? Sabéis que las cosas suceden y si tú congelas embriones, nunca sabes si realmente el destino final que va a tener. Por eso lo hemos abandonado, viendo que los óvulos funcionan igual de bien. Este es el protocolo de estimulación. Es un random start porque nosotros empezamos en cualquier momento del ciclo. Esto es muy importante que la gente lo sepa, que recibimos a la paciente, primera visita, hacemos un express, un intensivo, historiamos, evaluamos reserva ovárica y empezamos la estimulación el mismo día, dependiendo del momento del ciclo en el que está. Utilizamos unos fármacos u otros, pero siempre utilizamos el letrozol, que es el fármaco que os he dicho, que nos da la seguridad para mantener en sangre unos niveles de estradiol bajitos. Utilizamos las gonadotrofinas, que son las hormonas que nos ayudan a estimular el ovario, y dependiendo del momento del ciclo en el que está la paciente, podemos añadir o no otra medicación. Hacemos una maduración final, hacemos la punción y luego añadimos el letrozol. 48 horas es suficiente para que los niveles de estradiol que hayan subido, por mínimos que sean, desciendan. Y cuando acabamos la punción, la paciente puede empezar el tratamiento complementario. Y la congelación de tejido ovárico sería la otra opción que tendríamos. La congelación de tejido ovárico consiste en la realización de una laparoscopia. Esto ya es una cirugía, puede ser ambulatoria también, pero es una cirugía mayor, ya es otro tipo de anestesia, ya es mucho más intervencionista. Entonces lo que se hace es que se va al ovario y se decortica lo que es la superficie del ovario. Una vez tenemos el corte ovárico, se procesa en el laboratorio, se cortan finas laminillas y finalmente se congela en el laboratorio. Y posteriormente, cuando la paciente quiere utilizar ese material que tiene criopreservado, hay que hacer un reimplante. Hay que volver a hacer otra cirugía. O sea, hay 2 cirugías en todo el proceso y muchas veces no con un único reimplante es suficiente, sino que a veces las pacientes tienen que pasar por más de una cirugía. Lo que pasa es que los estudios nunca nos dicen el número de reimplantes que realizan las pacientes, pero el reimplante puede ser bien a nivel de lo que era la zona del ovario, sobre la superficie del ovario, o bien realizando un bolsillo peritoneal cerquita del ovario para poner los fragmentos de tejido. Con el reimplante hemos visto realmente que hay una alta tasa de embarazo espontáneo. O sea, casi un 50% de las mujeres que realizan el reimplante se embarazan de forma natural, porque tú lo pones en la zona del ovario y luego son capaces de embarazarse. Las ventajas que tendría sería que, como hemos dicho antes, es la única opción en niñas prepúberes, es aplicable a la población adulta, es una técnica bien establecida, aunque aquí en España la Sociedad Española de Fertilidad la sigue considerando experimental. Estamos luchando, yo estoy en el grupo de preservación de trabajo de la SEF y realmente estamos luchando para que deje de serlo. La sociedad americana hace ya años que dejó de considerarla experimental y podemos ofrecer una tasa de recién nacido vivo de un 26%, que es muy aceptable. O sea, que tenemos que
seguir trabajando para dejar de considerarla experimental. Y lo más importante, la diferencia entre la congelación de óvulos o de embriones es que no requiere una estimulación ovárica, que es inmediata. Tú le haces la laparoscopia a la paciente ese día y al día siguiente ya puede empezar, y que realmente nos preserva la función gonadal, que es la única técnica de reproducción asistida que nos permite tanto la opción de embarazarnos como el utilizar este tejido cuando lo reimplantamos para que el ovario vuelva a funcionar y la mujer vuelva a tener hormonas. Y eso es la línea de investigación futura en el córtex ovárico. Los inconvenientes es el procedimiento quirúrgico, como hemos dicho, son 2 intervenciones y es una cirugía mayor, y sobre todo el riesgo de que en enfermedades cancerígenas que puedan provocar metástasis a nivel ovárico, si tú tienes un tejido, al reimplantar el tejido puedes, perdón, puedes estar introduciendo células cancerígenas, pero siempre se hacen métodos de screening en el laboratorio antes para poder discernirlo, y solo se hacen centros especializados. Y luego nombraros un poquito lo que es la quimiopreservación. Dentro de la quimiopreservación hay muchos fármacos, pero yo creo que el más habitual en el cáncer de mama son los análogos, que son baratos, son aplicables a cualquier edad, son inmediatos, es lo más inmediato que tenemos, es una inyección intramuscular y se puede combinar con otras técnicas y no retrasa el inicio de la quimioterapia. Pero sobre todo, lo que vemos como inconvenientes es que no es una de las técnicas que esté bien establecida, ¿no? Todavía sigue habiendo mucha controversia a nivel de los análogos sobre si son efectivos o no. Sí que hemos llegado al acuerdo en la mayoría de los estudios de que realmente sí que preservan la función menstrual y evitan el fallo ovárico prematuro, y se ve. Pero a nivel de la preservación de fertilidad como tal, ahí los datos ya son más controvertidos. Y realmente yo creo que en el cáncer de mama es en el tipo de cáncer que más se ve ese efecto positivo, ¿no?, sobre el embarazo, pero se necesitan estudios, ¿no?, mucho más completos y bien diseñados para acabar de definirlo. Nosotros seguimos considerándolo experimental y se puede ofrecer, pero siempre complementario a otra técnica de preservación de fertilidad. Eso es lo más importante. Si no tenemos tiempo, que no podemos hacer ni una congelación de tejido ovárico, desde luego pones los análogos, ¿no? Pero sí que tienes que informar a la paciente de que no estás haciendo una técnica que realmente sepa si luego le va a funcionar o no. Cambiamos de tema, pasamos a otra opción reproductiva, que sería la gestación espontánea. Siempre se puede plantear la gestación espontánea después de un cáncer, dependiendo de la edad de la paciente y de si mantiene los ciclos regulares. Normalmente trabajamos con mujeres jóvenes, por lo tanto, si una vez finalizado todo el tratamiento mantienen esos ciclos y vemos que tiene algo de reserva ovárica, siempre les decimos primero que intenten un embarazo, ¿vale?, de forma natural. No tenemos ningún predictor o marcador de gestación espontánea, y es así. Sí que tenemos marcadores de reserva ovárica, tenemos la hormona antimuleriana, tenemos una ecografía que nos da un recuento de folículos antrales, pero son marcadores dinámicos en el momento en el que tú estás haciendo exploración y nos sirven para valorar el pronóstico de cara a las técnicas que nosotros aplicamos. Pero la capacidad natural de embarazarse de una mujer nunca la sabemos, y antimulerianas muy, muy bajitas de reserva ovárica. Yo tengo muchas pacientes que se han embarazado, que le dices, es que estás fatal, pero pruébalo, y se embarazan y lo consiguen. Y yo siempre digo que gracias a Dios la naturaleza nos supera, porque nosotros somos bastante intervencionistas en eso. En un estudio, un metaanálisis que creo que es el más reciente, publicado por Lambertini ahora este año pasado, sí que se ve claramente que en las mujeres después del cáncer de mama la tasa de gestación espontánea es menor, pero hay mujeres que se embarazan y normalmente les dejamos pues esos 6 meses, un año, dependiendo de la edad, dependiendo de cómo esté la reserva ovárica. Al año normalmente no llegamos, habitualmente 6 meses, y si no ya implementamos o utilizamos el material si hemos preservado la fertilidad antes, o valoramos la opción de una técnica de reproducción asistida. Dentro de las técnicas de reproducción asistida, que sería otra de las opciones reproductivas que tenemos tanto una inseminación artificial, que esto sí que estaría indicado pues en mujeres jóvenes, menores de 38 años, que mantengan reglas y que veamos que tienen una buena reserva ovárica después de todos los tratamientos.
Se hace una estimulación muy suave, intentamos, ¿no?, que nuestro objetivo siempre es un embarazo único, y es una estimulación muy suave. Se van haciendo controles ecográficos igual, se prepara el semen en el laboratorio cuando el óvulo ya está preparado y la inseminación es como una revisión ginecológica, se deposita la muestra de semen preparada dentro del útero y la paciente hace una vida absolutamente normal durante todo el proceso. La tasa de éxito de la inseminación es bajita, tasas globales de un 15-18%, dependiendo de la edad, dependiendo de la reserva, pero es una opción también que se tiene que plantear. La siguiente opción sería la fecundación in vitro. Os he explicado ya el proceso en la congelación de óvulos. Simplemente en la fecundación in vitro lo que haces es que una vez tienes los óvulos en el laboratorio, los fecundas, generas los embriones y los depositas en el mismo ciclo dentro del útero para intentar buscar el embarazo. Muy importante y sí que, ¿no?, creo que es fundamental, como hemos dicho, mujeres con cáncer de mama que sean portadoras de la mutación. Sabemos que tenemos disponible el diagnóstico genético preimplantacional, que se puede hacer tanto con el material criopreservado previamente, óvulos, embriones, o bien si hacemos un ciclo de FIP después del cáncer. Sí que necesitamos autorización de la Comisión de Reproducción Asistida Humana para poder hacer el estudio genético en las portadoras de la mutación del BRCA. Y simplemente hacemos el proceso de fecundación in vitro cuando tenemos el embrioncito en estadio de blastocisto, quinto o sexto día de vida, se le coge una muestrecita, se hace la biopsia con un láser que es un fragmento muy pequeñito y se estudia si es portador o no de la mutación y posteriormente en un segundo tiempo se hace transferencia de los embriones que estén libres de la enfermedad y así podemos prevenir el riesgo de la transmisión de las mutaciones. Y otra opción que tenemos dentro de las técnicas de reproducción asistida es la recepción de óvulos donados. La recepción de óvulos donados para los que nos dedicamos a la reproducción es la técnica de más éxito, o sea, son tasas de embarazo de un 60, de un 80, de un 90%, dependiendo de las series que mires, y simplemente se elige una donante. En base a las características físicas se puede hacer un matching genético también de la pareja de la receptora si lo tuviera para buscar máximo de similitudes y descartar enfermedades recesivas. La donante es la que pasa por todo el proceso de estimulación de la fecundación in vitro y cuando tenemos los óvulos se fecundan bien con el semen de la pareja de la paciente o bien con banco de semen. Y una vez tenemos los embrioncitos, la receptora recibe los embrioncitos. Y como os digo, es la tasa que más éxito nos da a los médicos de reproducción asistida. Y otra de las opciones reproductivas que finalmente nos quedaría sería la adopción. Es una adopción, ¿no? Para mí la adopción, yo siempre lo digo, es un niño seguro, pero la adopción está muy difícil. En España está muy difícil. Estos días estuve mirando y ponía que la media es de 6 a 8 años. Esperar para recibir un hijo. Y claro, tenemos el condicionante de que nuestras pacientes son pacientes que han pasado un cáncer de mama y que les piden informes, ¿no?, y que estén en remisión. Y creo que está difícil, pero para mí es una opción muy válida también. Entonces, claro, cuando hablamos de todas estas opciones, como veis, yo siempre que veo una paciente tenemos un abanico brutal. O sea, tú la ves cuando la diagnostican y le dices, te puedo preservar, pero muchas veces cuando las ves están en shock emocional. Yo creo que no, yo me introduzco en todo el proceso y es difícil. A veces se dejan llevar, a veces les cuesta decidir. Claro, dicen, ¿cómo me están diagnosticando un cáncer y tú me estás hablando de fertilidad? Y yo estoy pensando que tengo un cáncer. Creo que somos una luz de esperanza, que eso siempre es fundamental, pero que yo les abro todas las opciones y siempre la información es muy real, ¿no? Podemos hacer esto ahora, pero si no haces nada, luego cuando hayas terminado, según como estés, tenemos todas estas opciones. In vitro, podemos pasar a la recepción de óvulos, la adopción la nombramos, pero sabemos que está difícil y muchas de nuestras pacientes acaban haciendo recepción de óvulos donados. Yo tengo pacientes que pueden estar en lista de espera de adopción y acaban viniendo para hacer recepción de óvulos porque les supera el tiempo. Y finalmente, cuestiones puntuales que nombro así, ¿no? ¿Cuándo embarazarse? Preguntas que te hacen en el, ¿no? Cuando las ves en el dispensario, no tenemos datos concluyentes, no hay estudios que nos digan realmente, ¿no?, en qué momentos. Sí que sabemos que la mayoría de estudios nos dicen que mínimo tras 2 años del diagnóstico para evitar el periodo, ¿no?, de mayor recidiva.
Sí que sabemos que las mujeres con cáncer hormonodependiente que están con el tamoxifeno tienen que hacer un periodo de lavado mínimo de 3 meses, ¿no? Entre 4 o 6 meses, pero para mí 3 meses son suficientes. Y sí que es muy importante, y creo que es muy bonito el estudio positivo en el que participan, ¿no? La doctora Saura y el Vallebrón, en el que realmente veremos el planteamiento es mujeres que están con tamoxifeno, que después del tratamiento entre 18 y 30 meses previos hacen una parada en el tratamiento para poder embarazarse. Durante un periodo de 2 años tienen opciones de embarazarse, parir, lactar y luego volver a reiniciar. Todavía no tenemos datos, pero sí. La semana que viene, vale, perfecto, porque lo estamos esperando todos porque tendremos más información y podremos informar mejor a nuestras pacientes. ¿Afecta el embarazo al curso natural del cáncer de mama? Soy simple, no. O sea, directamente, no. No afecta, no afecta al curso natural que la enfermedad tenga que hacer. Los estudios, ¿no? Siempre en el 2006 que salió el primer estudio que nos hablaba de que incluso mejoraba la supervivencia, salió el concepto del Healthy Mother Effect, ¿no? Pero realmente pensaban que, claro, a quien dejaban embarazarse era quien tenía mejor pronóstico, pero en los últimos metaanálisis en el que se ha evitado todos estos tipos de sesgos, nos dicen todavía que las mujeres que se embarazan incluso tienen, ¿no?, una mejor supervivencia libre de enfermedad. Entonces, no, es mi respuesta. Y los riesgos obstétricos. Está claro que una mujer que ha pasado un cáncer cuando se embaraza sí que tiene que ser tratada en una unidad de alto riesgo y se tienen que hacer controles estrictos, pero cuando se compara con la población general, se ve que sí que realmente hay un mayor índice de cesáreas, probablemente porque muchas pacientes, ¿no?, por la edad, por los antecedentes, porque a veces vienen de técnicas de reproducción asistida, el bajo peso al nacer, que sí que es bastante incidente, y el parto prematuro, que también en todas nuestras pacientes es lo más incidente, y por ello tienen que hacer el control en una unidad de alto riesgo y en los centros especializados. Y yo creo que no me dejo nada, he intentado hacerlo bastante rápido, no sé si me he pasado o no. Os doy las gracias de verdad y como sé que hemos tenido problemas con la conexión, os he puesto aquí en la última mi correo electrónico si queréis, porque me han dicho que habían muchas pacientes interesadas, bien con vuestras doctoras o bien con el correo electrónico, cualquier duda que os surja luego por si lo veis en diferido, pues que sepáis que aquí tenéis mi correo. Gracias a todas. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Seguro que en los próximos días, si no conseguimos que funcione ahora para que nos vayáis enviando preguntas, seguro que te llegarán muchas. Así que nada, pues si alguna nos estáis viendo y os urgen, escribidnos o bien a nosotros directamente o al correo que ha dejado Susana e intentaremos responderos. Y ahora la charla la va a dar la doctora Saura, siguiendo un poco como este tema, pero ya enfocado desde el punto de vista de oncología médica. Bueno, pues buenos días a todas las que estáis conectadas en directo, las que veáis la charla en diferido también. Gracias a Pfizer, como decía antes la doctora, por dar soporte a estas charlas que tanto sirven. Y bueno, el tema de hoy, pues gracias a la doctora Peón, yo creo que toda la parte de preservación de fertilidad y embarazo después del cáncer ha quedado muy bien cubierta. Como decía ella, pues estamos esperando los resultados del estudio Positive, que justo se presenta en el Congreso Mundial de Cáncer de Mama la semana que viene en San Antonio y esperemos que se publiquen a la vez. O sea que la semana que viene estos datos deberían estar disponibles y la verdad, bueno, la verdad es que son muy esperanzadores. Y hasta aquí puedo decir. La fertilidad y el cáncer, pues bendito problema, ¿no? Decíamos antes, hace unos años no nos encontrábamos con estos problemas pues porque la supervivencia de las mujeres con cáncer de mama estaba muy limitada y a día de hoy pues claramente esto ha cambiado y es parte de nuestro trabajo, ¿no? En ese momento de shock que decía antes la doctora Peón, en el momento del shock del diagnóstico, pues conseguir coger perspectiva y hacer que la mujer coja perspectiva para pensar en el futuro, ¿no? Que si ella va a estar curada, volverá a tener el deseo de ser madre, pues si no ha completado sus deseos gestacionales en un futuro, ¿no?
Así que es verdad que todas las guías desde el punto de vista de oncología pues nos recomiendan a los oncólogos que no olvidemos este punto importante, ¿no? En el momento del shock inicial, donde hay que dar muchísima información a la paciente, pues que no nos olvidemos de algo tan importante como pensar en las decisiones reproductivas en el futuro, y para que las mujeres puedan tenerlas al cabo de 3, 4, 5 años de haberse curado de un cáncer, es importante que en un momento muy inicial, antes de empezar el tratamiento de quimioterapia, pues sean remitidos a especialistas de fertilidad pues en las diferentes unidades de nuestros hospitales, ¿no? La verdad es que agradecemos mucho lo rápido que se organizan, porque ven a las pacientes muy rápido y, como ya decía, en un corto periodo de tiempo pues hacen una valoración, inician los tratamientos y son muy conscientes de la urgencia de empezar el tratamiento, ¿no? Yo quería seguir la segunda parte de la charla con una situación muy singular que también hemos comentado en algunas ocasiones, que es otra realidad, que es el tratamiento del cáncer de mama durante el embarazo, ¿no? Por suerte, esto es una realidad muy poco frecuente, y hablamos de cáncer de mama relacionado con el embarazo, con el cáncer que se diagnostica durante el embarazo o en el posparto. La definición clásica nos hablaba de esta realidad en mujeres que se diagnosticaban en el año posterior, pero después os enseñaré algunos datos que ya estamos hablando de este cáncer relacionado con el embarazo hasta 10 años después de un parto, ¿no? Es decir, que cada vez se va alargando más esta realidad. Por suerte es una realidad muy poco frecuente, podéis ver aquí algunas estadísticas, ¿no? Se estima que entre 2 y 7 casos de cáncer de mama se van a diagnosticar por cada 100.000 embarazos, pero es verdad que tenemos algunos problemas a los que se ha referido antes la doctora Peón también, ¿no? Es las decisiones reproductivas en países sobre todo desarrollados, y cómo estamos tomando decisiones de retrasar nuestra edad de maternidad, y después el aumento de la incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes, y eso hace que muchas veces se junte una realidad y la otra, ¿no? Así que, bueno, pues estamos trabajando en ello, y al final os explicaré un proyecto muy bonito y que estamos haciendo desde el hospital que nos ayuda a intentar mejorar ese diagnóstico en el posparto. Las técnicas de reproducción asistida, como decía la doctora, pues no han demostrado aumentar un riesgo de padecer cáncer de mamas, aunque es verdad que ha habido mucha controversia durante años. Los últimos estudios nos dicen que no es así, y por tanto podemos estar tranquilas. Y cuando tratamos a mujeres diagnosticadas durante el embarazo, hay otro concepto que también es muy importante transmitir, es que no existe la transmisión vertical del cáncer de mama, es decir, que no hay casos reportados en que las mujeres que se han diagnosticado de cáncer de mama puedan transmitir ese cáncer a sus hijos como tal, ¿no? Entonces sí que en otros tumores esto ha pasado y ha habido metástasis en el feto, en algunos tumores como el melanoma o tumores hematológicos, pero esto en cáncer de mama pues no se ha visto, ¿no? Y sabemos que es seguro. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama durante el embarazo y nos focalizamos en esta realidad? Pues el síntoma más frecuente es la aparición de un nódulo en la mama, y por lo tanto pues se recomienda que cualquier mujer que tenga una alteración en la exploración mamaria pues se estudie. Sabemos que hasta el 80% de las alteraciones de la mama durante el embarazo van a acabar siendo causas benignas, mastitis o lesiones benignas, pero es verdad que es bueno estudiarlo, ¿no? Porque hasta una lesión benigna durante el embarazo puede crecer, y por lo tanto es importante pues estudiarlo correctamente. Las exploraciones que se pueden hacer durante el embarazo pues están aquí resumidas. Se puede hacer ecografía mamaria, se puede hacer una mamografía con protección abdominal, y después habitualmente hacemos un estudio de extensión con placa de tórax, ecografía abdominal, y otras pruebas se pueden valorar según si la paciente tiene algún síntoma o vemos alguna alteración en la analítica que nos haga sospechar que puede haber enfermedad más allá de la mama. También aquí en el hospital pues estamos llevando a cabo un proyecto con resonancia mamaria para estadiar mejor a las pacientes y ver si tienen enfermedad a distancia. Sabéis que la resonancia es una prueba que no irradia y por lo tanto se puede realizar durante el embarazo, y nosotros estamos haciendo un proyecto con nuestros radiólogos para hacer un mejor diagnóstico de la enfermedad a distancia en mujeres embarazadas utilizando la resonancia. Y los marcadores tumorales que muchas de vosotras pues os fijáis, ¿no? Durante el tratamiento, durante la enfermedad, sabemos que durante el embarazo no los debemos tomar en cuenta y no se recomiendan, porque solo por el hecho de estar embarazadas las mujeres se pueden ver alterados, y por lo tanto pues no, es algo que bueno pues pedimos, pero que tienen un valor limitado, ¿no? En esta población. El cáncer de mama que se diagnostica durante el embarazo pues es parecido al que diagnosticaríamos en una población joven. La histología más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante,
pero sí que es verdad que el problema que tenemos es que muchas veces las mujeres embarazadas se diagnostican en un estadio más avanzado, es decir, con tumores más grandes, con más afectación axilar o con más frecuencia de metástasis al diagnóstico, ¿no? Y probablemente esto se ve relacionado con un retraso en el diagnóstico, porque nadie, ni la paciente ni el médico, espera encontrar un diagnóstico de cáncer en un momento tan singular como el embarazo, ¿no? Y por lo tanto es importante insistir que aunque sea en el embarazo, pues en realizar exploración mamaria y ante cualquier alteración consultar. Cuando esto se ha comparado con otros trabajos, comparando pues, con tumores diagnosticados en mujeres jóvenes, vemos que el peor pronóstico de estas mujeres viene dado justo por eso, no porque sean tumores más agresivos, son los mismos que vemos en la población joven, pero diagnosticados en estadios más avanzados, ¿no? Y en cuanto a las alteraciones moleculares, sabemos muy poquito, pero parece que los tumores que se diagnostican durante el embarazo, pues algunos tendrían expresión de PD1 o PDL1 y serían más inmunogénicos que otros tumores, y estamos haciendo pues algunos estudios para acabar de confirmar esto, ¿no? Como os decía antes, el cáncer de mama asociado al embarazo no recoge solo los tumores diagnosticados durante el embarazo, sino que en estas gráficas podéis ver que también hablamos del cáncer de mama diagnosticado en el posparto, y esas pacientes tienen todavía un peor pronóstico, ¿no? Porque a veces el retraso en el diagnóstico no solo se produce durante el tiempo del embarazo, sino también algunas mujeres que siguen con la lactancia, pues la mama sigue teniendo una consistencia diferente y se puede retrasar todavía más el diagnóstico, ¿no? Y por lo tanto, pues animar a acudir, ¿no? Y esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Pues del retraso en la maternidad, que es importante, ¿no? Bueno, ¿cómo deberíamos tratar el cáncer de mama durante el embarazo? Lo que nos dicen las guías es que se debería tratar pues, lo más parecido a una mujer que no estuviera embarazada, ¿no? Y eso parece fácil, pero no lo es, ¿no? Y por eso en muchos hospitales estamos poniendo en marcha unidades multidisciplinares formadas por oncólogos, por los cirujanos, por los obstetras, pediatras, que nos ayudan a hacer una valoración individualizada de cada mujer, y según el momento del diagnóstico del embarazo, diagnóstico del cáncer, pues vemos en qué momento del embarazo se encuentra la mujer y el estadio del tumor. Y con eso, pues proponemos a las mujeres un plan individualizado por si quieren tirar adelante el tratamiento de su cáncer de mama durante el embarazo. Y les explicamos muy bien cuáles serían los cambios que deberíamos realizar en el tratamiento si ellas deciden tirar adelante con el embarazo, ¿no? Sabemos a día de hoy que podemos realizar cirugía en cualquier momento del embarazo, y por lo tanto eso es importante, y si una paciente pues, se tiene que operar, podemos hacer la cirugía durante el embarazo. Es importante que el anestesista lo sepa y ajuste la medicación y el seguimiento durante la cirugía a este hecho, pero se puede hacer una cirugía en la mama y en la axila, pues igual que la que haríamos en una mujer que no estuviera embarazada. Lo único que cambiamos es que si utilizamos la técnica del ganglio centinela, pues se hace una inyección más cercana a la cirugía para que la exposición a un contraste que se utiliza sea más corta, pero el tipo de cirugía es el mismo. La quimioterapia, aunque parezca mentira, también la podemos utilizar durante el embarazo, y bueno, pues las que hemos tenido hijos, ¿no? Realmente tenemos muy limitada la medicación que utilizamos durante el embarazo, y en cambio podemos utilizar quimioterapia a partir del segundo trimestre, que es cuando los órganos del feto ya están formados. Pues sabemos que la placenta protege muy bien a ese feto y podemos utilizar la quimio a partir del segundo trimestre. No podemos utilizar todas las quimioterapias, pero sí que las que son más efectivas en cáncer de mama las podemos utilizar. Es importante ir ajustando el peso durante el embarazo del tratamiento, ¿no? Y a partir de aquí también sabemos que la eficacia no se ve perjudicada porque la mujer la reciba durante el embarazo, y es igual de eficaz realizarla durante el embarazo que en mujeres que no están embarazadas, ¿no? Utilizamos antraciclinas, que es uno de los fármacos más activos en cáncer de mama. Podemos utilizar también taxanos, que es una quimioterapia que tiene menos años de recorrido, quizás unos 20 años, pero también sabemos que se puede utilizar durante el embarazo, y a día de hoy, especialmente para mujeres que tienen tumores triples negativos, los platinos también se han incorporado en el tratamiento del cáncer de mama triple negativo, y también sabemos que se puede utilizar durante el embarazo, ¿no? A partir de ahí, otros tratamientos que utilizamos en cáncer de mama, pues la radioterapia en principio estaría contraindicada durante el embarazo, a no ser que el beneficio para la paciente superara el riesgo que supondría para el feto, ¿no? Y aquí hay casos muy particulares que podemos considerar, pero a priori es algo que, si podemos, lo diferimos a después del parto. El tratamiento hormonal durante el embarazo no debería darse y lo damos siempre después del parto, y todos los fármacos nuevos que utilizamos con anticuerpos, inmunoterapia, en principio no estaría recomendado durante el embarazo porque no tenemos datos de seguridad que nos avalen el uso de estos tratamientos, y por tanto nos tenemos que ir adaptando.
Esta tabla es una tabla que no pretendo que veáis porque no se ve, simplemente intenta hacernos ver que el embarazo es un embarazo que llega a término, la tolerancia del tratamiento, lo veréis después, se tolera muy bien, pero son mujeres que es bueno que las lleve un equipo de obstetricia que sepa llevarlas porque tienen muchas complicaciones o van pasando muchas cosas en el camino que sabemos que tenemos que saber interpretar y tratar, ¿no? Y después os enseñaré más datos porque antes ante cualquier complicación solíamos inducir un parto, aunque fuera pronto, y con el tiempo hemos ido aprendiendo que es importante que los niños lleguen a término si es posible, ¿no? Uno de los efectos secundarios que tenemos muy en cuenta es que algunas de las quimioterapias que utilizamos pueden ser tóxicas para el corazón de las mujeres que lo reciben y nos hemos preocupado mucho de mirar si estos fetos que estaban expuestos a quimioterapia intraútero tenían este problema, y hay trabajos dirigidos que hacían ecocardiogramas, que es una ecografía del corazón del feto durante el embarazo y en el posparto, y hemos visto que no hay alteraciones, y a día de hoy pues no estamos realizando estas pruebas porque nunca se ha visto que haya estas alteraciones. Y lo que os comentaba antes, ¿no? Pues este trabajo que se publicó hace ya 10 años, en 2012, nos hizo cambiar nuestra práctica. Es un estudio que se publicó en el New England, que lo que miraba es si el desarrollo neuropsicológico a largo plazo de los niños expuestos a quimioterapia intraútero era peor que el de niños normales. Y lo que se vio es que el desarrollo de estos niños no se ve afectado por la exposición a quimioterapia, y en cambio sí que se ve afectado, como en niños que no están expuestos a quimioterapia, la prematuridad, ¿no? Y por lo tanto, a partir de la publicación de este trabajo hace 10 años, nosotros cambiamos nuestra práctica, y a pesar de que las pacientes puedan seguir teniendo complicaciones durante el embarazo, intentamos evitar inducir el parto y manejar la complicación de una manera más conservadora, siguiendo con el embarazo, ¿no? Pensando pues, en el futuro de estos niños, ¿no? Así que bueno, es algo que incorporamos en nuestro equipo con los obstetras, ¿no? Y a partir de aquí, pues quería compartir un poquito la experiencia de las mujeres que hemos diagnosticado en nuestro hospital. Nos hemos convertido en centro de referencia y actualmente estamos tratando entre 5 o 7 pacientes al año en esta situación, diagnosticadas en nuestro hospital o que nos remiten de otros centros, y hemos montado un circuito pues gracias a todos los implicados, y la verdad es que está siendo muy fácil porque estas mujeres pues las cuidamos mucho, pero hemos montado un circuito para que puedan hacer todo en el mismo día. Es decir, la paciente que tiene que recibir quimioterapia durante el embarazo se hace una analítica por la mañana, después es visitada por el equipo de obstetricia, después la visitamos en oncología y si todo está bien, pues se pone quimioterapia ese mismo día. Este circuito lo hemos montado así porque también nos dimos cuenta, con la experiencia que llevábamos de años, es que si poníamos quimioterapia sin que el obstetra hubiera visitado a las pacientes antes, a veces teníamos complicaciones que podríamos haber evitado haciéndolo así, ¿no? Y la verdad es que la colaboración con obstetricia y con los pediatras ha sido muy buena para montar estos circuitos y facilitar que algo tan complejo y con tantos especialistas funcione bien y consigamos mejores resultados, ¿no? Nosotros utilizamos antraciclinas y taxanos en los esquemas de las pacientes que tratamos aquí, y la pauta que utilizamos de medicación para no vomitar pues la adaptamos con nuestro equipo de farmacia a tratamientos que son más seguros para el feto, ¿no? Y la verdad es que es curioso, pero las pacientes que reciben quimioterapia durante el embarazo vomitan menos que las pacientes que no lo están, ¿no? En contra de lo que uno podría pensar, ¿no? Las características de las pacientes, cuando analizamos a día de hoy, hemos vuelto a mirarlo y ya hemos tratado en el programa 83 pacientes, de las que han nacido 73 niños, ¿no? O sea, de 83 pacientes que hemos incluido en nuestro programa desde 2001, 67 decidieron tirar adelante con el embarazo. 11 decidieron interrumpir el embarazo, 5 tuvieron abortos espontáneos, y de estas 67 que decidieron tirar adelante, pues nacieron 72 niños porque 5 mujeres estaban embarazadas de gemelos, ¿no? Aquí os presento datos con menos pacientes porque teníamos seguimiento. Aquí os presento los datos de 49 mujeres, pero la verdad es que las características de las pacientes es lo que os decía, ¿no? Son mujeres con tumores que esperaríamos ver en una población joven, y aquí pues presentábamos el seguimiento a 4 años de las pacientes, ¿no? Y como veis, pues el 70% eran mujeres que venían de otros centros pues en busca de la atención en este programa multidisciplinar, ¿no? La mayoría de mujeres se diagnosticaron a raíz de la aparición de una tumoración. En la mayoría de mujeres la primera prueba radiológica que se hizo fue una ecografía, y en algunas pacientes pues hicimos también la mamografía, que acabó de confirmar el diagnóstico.
Aquí vemos las características de los tumores, pues tumores agresivos, grado 3, muchas veces altamente proliferativos y pues con frecuencia tumores HER2 positivos o triples negativos que son más agresivos, ¿no? Y aquí pues lo que pasó con estas primeras 49 mujeres que analizamos, podéis ver pues estas dos primeras que os presento, que son mujeres que tuvieron abortos espontáneos porque empezaron el tratamiento antes de saber que estaban embarazadas. Después podéis ver que utilizamos la quimioterapia con antraciclinas y taxanos, el verde y el naranja, representa cada uno de los fármacos siempre a partir de la semana 12, en el segundo trimestre, ¿no? Y después podéis ver que cirugía, pues muchas mujeres recibieron cirugía a partir del primer trimestre, ¿no? Indicado por estas flechitas azul turquesa, ¿no? Y después veis al final el momento del parto, que aquí podéis ver que solo hay 2 prematuros extremos que nacieron antes de la semana 32 y claramente con el programa todavía hemos seguido mejorando más, ¿no? Por lo que os decía, porque cada vez somos más conservadores intentando no inducir el parto en estas mujeres. El primer tratamiento en algunas mujeres, pues una vez se diagnostican y proponemos su plan de tratamiento, para algunas mujeres pues la primera maniobra es la inducción del parto, porque si se diagnostican pues en la semana 34 o 35 ya no empezamos el tratamiento, sino que inducimos el parto, pero podéis ver que hay mujeres que empezaron por la cirugía y hay mujeres que empezaron por la quimioterapia en nuestro programa. Y lo que os decía antes, ¿no? Una cosa que parece contraria a lo que esperaríamos, ¿no? Las pacientes sí que tienen náuseas, pero náuseas muy leves y la verdad es que no vomitan a pesar de recibir la quimioterapia durante el embarazo, pues pensando en la mesis propia que produce el embarazo, pero no es así, ¿no? Así que como conclusiones de esta parte deciros pues que es muy importante el manejo multidisciplinar, que el aborto ante el diagnóstico de un cáncer de mama no va a cambiar el pronóstico de esa mujer y por lo tanto no es una recomendación terapéutica, sí que puede ser una decisión de la mujer y nosotros dentro del programa acompañamos a las mujeres en esa decisión también, sea la que sea, ¿no? El pronóstico pues, va a depender de las características de la agresividad del tumor, pero corresponde a tumores diagnosticados en mujeres jóvenes. Los tratamientos que se pueden hacer ya lo hemos hablado, cirugía en cualquier momento del embarazo, quimioterapia a partir del segundo trimestre y en cuanto a la radioterapia y los fármacos biológicos, pues los evitamos y los diferimos hasta después del parto y eso a veces hay que explicarlo bien a las mujeres porque sí que cambia en qué haríamos si la mujer sigue adelante con su embarazo o no y tienen que saberlo y con eso tomar la decisión que estimen oportuno. Lo de evitar la prematuridad también lo hemos comentado, ¿no? Pensando en el futuro de estos niños y en su desarrollo que sea lo más normal posible. Y inicialmente en nuestro programa hicimos un seguimiento cardiológico de estos niños, pero la verdad es que hemos visto que no hay ninguna alteración y actualmente ya no lo estamos haciendo, ¿no? A partir de aquí, pues sabéis que estamos en un centro donde la investigación es muy importante, ¿no? Y lo que veíamos pues, a partir de este programa es que el pronóstico de estas mujeres era peor y pues gracias a una paciente, ¿no? que es la que os voy a presentar ahora, empezamos un proyecto muy bonito que lo que intenta a largo plazo es poder llegar a diagnosticar el cáncer de mama de manera precoz utilizando la leche materna para diagnóstico precoz y también vamos a presentar estos resultados que os enseñaré ahora por primera vez en el Congreso Mundial de Cáncer de Mama la semana que viene, ¿no? Todo empezó con una mujer, la investigación, las cosas empiezan muchas veces por casualidad, ¿no? Y la primera mujer que nos llevó a pensar en este programa pues es una mujer que a día de hoy ya ha fallecido, Maite, pero bueno, ella se diagnosticó en el año 2015 cuando estaba embarazada de su tercera hija y había dejado hacía muy poquito la lactancia materna de su segunda hija. Entonces su preocupación era que no le hubiera podido transmitir el cáncer de mama a través de la lactancia materna a su segunda hija y por lo tanto nos trajo una muestra de leche que ella tenía guardada en el congelador de su casa como madre trabajadora y como muchas hemos hecho en algún momento, guardar leche para utilizar y que luego no se utiliza, y nos trajo esa muestra de leche para que la analizáramos. La verdad es que no supimos muy bien qué hacer con esto y yo pues en lugar de tirarla, que es una de las opciones que me pasó por la cabeza, pasé la pelota a nuestra jefa del laboratorio, ¿no? A la doctora Vivancos y le dije, oye, mira, que tenemos esto, ¿qué hacemos? Y me dijo, yo qué sé. Y bueno, pues la ciencia avanza así, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a mirar qué vemos en esta leche, si hay DNA, si vemos las alteraciones en el tumor. Bueno, empezamos a estudiar un poco, pues porque, bueno, por casualidad y por curiosidad científica, ¿no? Entonces, en esta muestra, la verdad es que
Lo que pasó, bueno, Maite pues siguió su tratamiento, tuvo a su tercera hija, se operó de su tumor del cáncer de mama y pues desgraciadamente, a pesar de que respondió muy bien al tratamiento, después progresó su enfermedad y falleció unos años después de hacer varios tratamientos. Pero seguimos con el proyecto y ella fue una gran fan del proyecto porque vio que había tenido mucha utilidad su preocupación. ¿Qué pasó? Que cuando analizamos el tumor y analizamos la leche, lo que vimos es que tanto en el tumor primario como en la metástasis encontrábamos una mutación, esta mutación de aquí, de PI3K y de P53 también, pero esta es muy frecuente. Esta mutación de PI3K es una mutación muy frecuente que se encuentra en el cáncer de mama. Y lo que pasó es que en la sangre no la encontrábamos y en cambio en esa leche que ella nos había traído de casa, pues estaba presente esta mutación. Y fijaros que esta muestra de leche estaba recogida casi 1 año y medio antes del diagnóstico, ¿no?, del cáncer de mama. Y ahí empezamos a construir, ¿no? Nos empezamos a animar y a recoger más mujeres en la misma situación, es decir, mujeres que se hubieran diagnosticado de cáncer de mama durante el embarazo o durante la lactancia y empezamos a analizar las muestras de leche de estas mujeres. Con esto pues llegamos a recoger 17 mujeres en una situación similar, en 13 llegamos a recoger muestras de leche porque algunas pues habían hecho una cirugía o un tratamiento que nos impidió que pudiéramos recoger leche y acabamos teniendo pues 11 mujeres con muestras de tumor, de leche y de plasma que fuimos analizando y en 2 pacientes teníamos muestras de tumor y de leche sin muestra de sangre. Lo que ha pasado con estas mujeres es lo que os presento aquí y es una tabla compleja, pero yo os guío a través de ella, ¿no? Cada fila de estas que tenemos aquí representa una paciente, cada número es una paciente. Entonces, para cada una de las pacientes analizamos el tumor y identificamos una mutación relacionada con el cáncer de mama, que es la que os pongo en esta columna. Cuando analizábamos por 2 técnicas, el tumor siempre veíamos que esta mutación estaba presente y cuando íbamos a las muestras de sangre, las 2 primeras no habíamos recogido las muestras de sangre porque estábamos iniciando el proyecto y aún no lo habíamos pensado, pero la sangre siempre era negativa para estas pacientes. A día de hoy se están desarrollando muchas técnicas para diagnóstico precoz de cáncer de mama a través de análisis con DNA circulante. El problema es que cuando tú quieres utilizar el DNA circulante en sangre, hay que detectar cantidades tan bajas de DNA que a día de hoy esto todavía no es posible. Lo será en el futuro, pero todavía a día de hoy no. Y lo que nos pasaba es que cuando mirábamos la leche materna de estas mujeres, éramos capaces de encontrar las mismas mutaciones que veíamos en el tumor en la leche materna en todas las pacientes, excepto en 2, que son estas 2 que os señalo aquí. Y estas 2 pacientes que la leche materna era negativa, nos fijamos que eran mujeres que habíamos recogido la leche a las 24 horas después del parto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una explicación muy clara pensando que si el ADN se libera en la leche, pues por liberación directa desde el tumor, quizá a las 24 horas todavía no se ha liberado ADN, pero estas mujeres no pudimos recoger muestras posteriores porque tuvimos que inhibirles la lactancia para que siguieran con su tratamiento, que en las 2 mujeres pues era quimioterapia, ¿no? Y eso pues era más prioritario que seguir el proyecto, ¿no? Y luego nos llamó también la atención que había 2 mujeres con una histología, es decir, con un tipo de tumor que se llama lobulillar, que es un tumor diferente, menos frecuente en cáncer de mama, pero que liberaban cantidades de ADN en la leche mucho más alto, ¿no? Y eso también es muy interesante porque los tumores lobulillares son tumores que a veces nos cuesta más de diagnosticar por pruebas de imagen y que liberen tanta cantidad de ADN, pues también nos pareció muy interesante. A partir de aquí, pues empezamos un proyecto, empezamos a pedir becas. Inicialmente empezamos a trabajar en este proyecto con financiación que conseguimos a través de iniciativas de mecenazgo, ¿no? Pues a veces las donaciones que hacéis, y muchos pacientes nos escucháis, pues estas donaciones que hacéis a diferentes institutos de investigación nos sirven para empezar proyectos. Así empezamos estos análisis y cuando ya tuvimos estos datos preliminares empezamos a pedir becas competitivas a instituciones y al gobierno y ahora tenemos pues diferentes becas que financian este proyecto. Tenemos más de 300.000 euros con los que vamos trabajando. A día de hoy estamos recolectando ya muestras de sangre y de leche en mujeres sanas para empezar a ver si somos capaces de hacer una detección del cáncer de mama de manera precoz, ¿no? Y esta mujer, por ejemplo, pues vino al hospital porque salimos en un medio de comunicación hablando del proyecto a raíz de una de estas becas que nos habían dado. Ella había tenido a su primer hijo a los 46 años y se incluyó en el proyecto pues 8 meses después de haber tenido a su hijo, que es cuando supo de la existencia de este proyecto.
En el proyecto lo que estamos haciendo ahora es en mujeres sanas que al menos tengan a sus hijos con más de 40 años, porque consideramos que eso es un riesgo para la aparición de cáncer de mama, ¿no? Por la edad solo. Lo que hacemos es recoger muestras de leche, ahora ya de las 2 mamas por separado, una muestra de sangre y una ecografía. En esta mujer en este momento pues las muestras se recogían y se guardaban y la ecografía fue normal. Recogimos a los 11 meses después del parto otra vez muestras, le hicimos otra ecografía que era normal y pues a los 6 meses el proyecto tenía prevista otra realización de ecografía y recogida de muestras, aquí ya solo de sangre porque había abandonado la lactancia materna pues por decisión propia. Y aquí lo que pasó es que, bueno, pues en la ecografía encontramos una lesión que nos llevó al diagnóstico de un cáncer de mama y pues la paciente se operó, era un tumor muy pequeñito, no tuvo que hacer quimioterapia y ahora mismo está haciendo solo tratamiento hormonal y está estupenda. Cuando analizamos su tumor, pues encontramos otra mutación relacionada con el cáncer de mama, en este caso pues una mutación de AKT y como a la vez que estaba pasando esto, pues nosotros sí empezamos a enviar ya los datos a la comunidad científica a publicarlos, nos empezaron a pedir datos de pacientes sanas, ¿no? Entonces nos fuimos a analizar estas muestras de leche que ya teníamos recogidas del proyecto, ¿no? Y lo que pasó es que cuando nos fuimos a mirar las muestras de leche y de sangre, en estas muestras de leche de la mama derecha, que fue donde apareció el tumor, en la leche materna ya éramos capaces de detectar esta mutación y en cambio en la leche recogida de la otra mama y en plasma pues siempre era negativo. Y nos seguimos animando, pero aquí seguíamos trabajando en mujeres ya diagnosticadas, es decir, que analizábamos su tumor y íbamos a buscar una mutación conocida. Cuando buscas algo conocido es mucho más fácil porque puedes trabajar con técnicas muy sensibles, eso significa que detectas, aunque haya muy poquito DNA, detectas esa mutación. Pero si queríamos trabajar en lo que os he dicho al principio, de trabajar en detección precoz, teníamos que dar un paso adelante y pensar cómo hacerlo, ¿no? Y lo que hicimos pues trabajando con el laboratorio es diseñar un panel de genes que recoge las mutaciones más frecuentes diagnosticadas en mujeres de menos de 45 años, ¿no? Y con este panel es con el que hemos empezado a trabajar ahora y con el que potencialmente podríamos ir a técnicas de screening para detección precoz, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado con el caso de nuestra paciente si hubiéramos utilizado este panel? El problema de los paneles es que detectan más mutaciones, pero que son menos sensibles, es decir, que necesitan más cantidad de ADN para poderlo detectar, ¿no? Porque miran más cosas, no solo una cosa conocida, sino que miran muchas. Pues lo que hubiera pasado con nuestra paciente, aplicado el panel, la mama izquierda, que es la sana, siempre era negativo, ¿vale? Pero la mama derecha, que es donde apareció el tumor, en la muestra que recogimos a los 8 meses, esta de aquí, no hubiéramos detectado todavía esta mutación. Pero en la muestra a los 11 meses después del parto, el panel de genes ya la hubiera detectado. Y eso hubiera sido pues 6 meses antes del diagnóstico, ¿no? De cáncer de mama. Esto, la verdad es que todavía es muy precoz y tenemos que hacer mucho trabajo hasta que esto se convierta en una realidad y seguimos trabajando. Hemos diseñado un estudio que se llama Materna, M-Materna, por las siglas en inglés, ¿no? Que es detección precoz de cáncer de mama a través de ADN circulante en la leche materna. Y pues nos estamos planteando hacer un estudio en el que recogeríamos 5.000 mujeres sanas para demostrar si realmente esta estrategia es útil para detección precoz de cáncer de mama en el posparto. Este proyecto, pues ahora estamos en el proceso de trabajar en conseguir la financiación. Imaginaros lo que significa pues, recoger todas estas muestras, realizar ecografías, trasladarlas y analizarlas, ¿no? Pues estamos aplicando a becas europeas, a becas americanas y bueno, pues saldrá, antes o después saldrá, ¿no? Y ahí estamos trabajando. Y nada, con esto quería acabar pues dejando también esperanza y daros las gracias por vuestra colaboración, porque este proyecto empezó pues con dinero conseguido por vosotras, por iniciativas de mecenazgo, específicamente pues mira, el Paseico de la Mama nos ayudó mucho a empezar este proyecto y después esto sale también pues por todo el equipo que trabajamos en la unidad de mama, ¿no? La unidad de mama y también por las colaboraciones que tenemos, como os decía, con obstetricia, que ahora mismo nos ayudan a identificar a todas estas pacientes. Y daros las gracias por vuestra atención y también si tenéis alguna pregunta pues disponible para contestarla ahora o posteriormente. Muy bien. ¿Tenemos preguntas? Bueno, muchas gracias, Cristina.
no estamos siendo capaces de ver las preguntas a través de las redes sociales ni el Zoom. Vamos a ver si conseguimos acceder al chat y ver alguna. Pero bueno, mientras tanto yo sí que quería preguntarle a la doctora Peón a ver si respecto a la preservación, ¿no?, ovocitaria, si hay alguna edad o algún límite en el que ¿no?, lo desaconsejéis, o bueno, pues saber un poquito en qué caso, si es más por las características de las pacientes o por edad. Sí, tenemos criterios de inclusión y de exclusión realmente, ¿eh? Lo que pasa que no me he extendido porque creo que mi tema era muy denso y abarcaba, ¿no?, muchísimas posibilidades, pero realmente, claro, la preservación de fertilidad se hace en aquellas mujeres en las que vemos que tienen una buena reserva ovárica, si no, no podríamos plantearlo. Como he dicho antes, tenemos marcadores, la antimuleriana, el recuento de antrales. La antimuleriana tiene que ser superior a 1, el recuento de antrales entre 7 y 8, ¿no? Si tenemos más bien, si tenemos menos. Y muchas veces, a pesar de los marcadores, yo siempre les planteo, si son jóvenes, ¿no?, hacer una prueba de estimulación. Si ellas aceptan, hacemos la prueba. Ahora siempre les digo en la primera visita, si veo que tenemos crecimiento de menos de 3 folículos, no vale la pena, paramos, no vamos a punción. La punción tiene riesgos quirúrgicos entre un 0,5 y un 1%, pero los tiene, no deja de ser una cirugía. Pero sí, las limitaciones serían la edad, que en la pública lo hacemos solo hasta los 40 años, y la reserva ovárica. Gracias. Pues muchas gracias. Y luego para la doctora Saura, sí que quería preguntar a ver si, bueno, si con su experiencia en este tema está viendo un comportamiento diferente, ¿no?, en los tumores de las pacientes que se diagnostican durante el embarazo, y un poco más que sabemos a nivel pronóstico. Bueno, un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? El problema de los tumores diagnosticados durante el embarazo y el posparto es el retraso en el diagnóstico, ¿no? Y el problema es que pues sabemos que el pronóstico de las mujeres es peor cuanto más avanzado se diagnostica un tumor. Por eso insistimos mucho en hacer educación y hacemos muchas charlas hablando de este tema para intentar que llegue a las mujeres y a los profesionales, ¿no?, a ginecólogos, el hecho de que cualquier alteración de la mama durante el embarazo debería estudiarse, aunque la mayoría de veces pues eso acabe en una alteración benigna, debería estudiarse esa lesión. Y igual en el posparto, ¿no?, a pesar de que una mujer esté en la lactancia materna, pues cualquier alteración hay que estudiarla y consultar, aunque pues sepamos que la mayoría de veces eso acaba en un tumor o en una lesión benigna o en una mastitis. La verdad es que a partir de ahí pues lo que hacemos es trabajar, ¿no? Y este proyecto que estamos haciendo de la detección precoz a través de la leche materna justo intenta incidir en esto, ¿no?, en diagnosticar antes los tumores y poder, al diagnosticar antes a las mujeres, mejorar su pronóstico, y esperamos, pues bueno, esto, conseguir los fondos para poder llevarlo a cabo y con los años, porque estos son proyectos que llevan años, incluir a 5.000 mujeres y analizar todas estas muestras nos lleva años, pero nuestro sueño, nuestro objetivo sería pues poder en el futuro hacer como hacemos con los bebés, ¿no?, que cuando nacen se les hace un pinchacito en el talón para descartar metabolopatías graves, y todas las mujeres, una vez tienen a su hijo, pues se hace esto en los centros públicos. Ojalá pudiéramos llegar a demostrar que esta técnica es útil y todas las mujeres pudieran recoger una muestra de leche materna, que es algo que no duele y que es fácil, para, igual que hacemos las mamografías a partir de los 50 años, pues después de un parto, analizar una muestra de leche y descartar que al menos en ese momento hubiera una enfermedad como un cáncer de mama, que si lo diagnosticáramos mucho antes podríamos mejorar el pronóstico, ¿no? Pero bueno, nos queda un camino largo hasta conseguir esto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Las dudas que tengáis una vez que, bueno, como quedará todo el vídeo grabado en el canal de YouTube de Bio, estaremos pendientes en los próximos días por si dejáis preguntas y trataremos de darles respuesta. Sentimos muchísimo todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido en esta sesión, pero bueno, en cualquier caso seguiremos con los cursos. El día 15 de diciembre y el 19 de enero haremos un taller de autoestima, que ahí sí que os animo a que vengáis aquí presencial a
a CELEX, porque lo haremos en el auditorio, necesitaremos algo de material y demás para trabajar y por tanto, bueno, pues os animo. Yo creo que va a ser muy interesante y nada más, muchas gracias.